La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Buenos días, amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Un saludo muy especial a nuestro productor de sonido, Nelson Puentes. Y en la mesa de trabajo también está Carlos Camilo Torres. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Cuéntenos, Carlos, de la primera herida de Miguel Hernández, sí, la de la vida. Es muy reiterativo. Miguel Hernández nace en Orihuela, un pequeño pueblo, un pueblito del Levante español. Allí nació Miguel Hernández el 30 de octubre de 1910. Hijo de un contratista o contratante de ganado, su niñez y su adolescencia transcurre por la aireada y luminosa sierra oriolana tras un pequeño hato de cabras. En medio de la naturaleza, este hombrecito contempla maravillado todos los misterios: la luna, las estrellas, la lluvia, las propiedades de diversas hierbas, los ritos de la fecundación de los animales. Por las tardes ordeña las cabras y luego se dedica a repartir la leche por el vecindario. En esta época solo hay un breve paréntesis de unos años para asistir a la escuela del Ave María, anexa al Colegio de Santo Domingo, donde estudia gramática, aritmética, geografía y religión, descollando como un extraordinario talento. Claro, eran un buen estudiante. Y a pesar de que esos eran colegios confesionales, se nota por los nombres de los colegios, y se impartía la religión católica. En 1925, a los 15 años de edad, tiene que abandonar el colegio para volver a conducir cabras por las cercanías de Orihuela. Pero sabe embellecer esta vida monótona, esta vida pastoril, con la lectura de numerosos libros de Gabriel y Galán, de Miró, de Zorrilla, de Rubén Darío, que llegan a sus manos y que depositan en su espíritu ávido el germen de la poesía. A veces se pone a escribir sencillos versos a la sombra de un árbol, realizando sus primeros experimentos poéticos. Desafortunadamente tiene que escribir de noche, porque su padre no gusta de los poetas. No le gustaba nada acerca de los poetas, entonces él tiene que escribir en las noches. Y llegan a mis manos unos poemas adolescentes. Estos primeros poemas muestran una sorprendente facilidad para la versificación, y son los siguientes: en la ermita campesina, oro en caldo a la mañana, echa fina la campana, cuando en ella da la brisa, dice presta, pasa prisa que hoy es fiesta. Estos primeros poemas nunca fueron publicados durante su vida. Quedaron guardados en un cuadernillo de Miguel, que conservó mucho tiempo. Estos poemas en su mayoría son de arte menor. En este poema que leímos van en ritmo de octavas, arte menor. Poemas menores, Carlitos. Utilizan de 3 a 8 sílabas, es lo que llamaríamos arte menor, no cada verso. No que fuera un mal poema. Exactamente. Hay que aclararle a los oyentes. Y segundo, se nota que antes era difícil conseguir un cuaderno, un cuadernillo que guardó durante toda su vida, lo cargaba, o sea, cada hoja era un tesoro. Y aquí nosotros arrancándole las hojas a los cuadernos, los dejamos sin empezar, bueno. 10 cuadernos a la semana, sí, para escribir un poema. Las primeras tertulias nacen en su propio entorno en Orihuela. Conoce en su vecindario a Ramón y Gabriel Sigé, y a los hermanos Fenol, cuya panadería se convierte en el sitio de tertulia de este grupo de aficionados a las letras. Ramón Sigé es un joven estudiante de Derecho y el más preparado de todos. Le orienta en las lecturas
le guía hacia a través de los clásicos y la poesía religiosa, le corrige y le alienta a proseguir su actividad creadora. Y también tenía la orientación religiosa, espiritual, con la que más adelante van a haber algunos inconvenientes entre los dos. El mundo de sus lecturas, obvio, va pasando el tiempo, se amplía. El joven pastor va llevando a cabo un maravilloso esfuerzo de autoeducación con libros que consigue en la biblioteca del Círculo de Bellas Artes. Además, don Luis Almarcha, canónigo, entonces de la catedral, le orienta las lecturas y le presta también algunos libros. Poco a poco irá leyendo a los grandes autores del siglo de oro como Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Aragóngora y Antonio Machado. Y en el horno de Fenfenol, que está muy cerca de la casa de Miguel, pasa largas horas en agradable tertulia, discutiendo de poesía, recitando versos y recibiendo preciosas sugerencias del culto Ramón Sige. Y desde 1930 ya Hernández comienza a publicar poemas en el semanario El Pueblo de Orihuela y el diario El Día de Alicante. Su nombre comienza a sonar ya por esos momentos en revistas y diarios levantinos. Ya empieza a conocerse en su pueblo, en Orihuela, claro, que era poeta. Alrededor, y eso que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero ya se le empezó a conocer. Enriquece su lenguaje, adquiere dominio sobre el ritmo y aprende el arte de desarrollar dramáticamente un tema, ya sea anecdótico, de pintar un cuadro costumbrista, una leyenda, un motivo romántico. Escribe versos de gran sonoridad y de variada extensión, lo que habíamos hablado, tanto de arte menor como de arte mayor, llegando hasta inclusive a las 18 sílabas, imitando directamente a Rubén Darío, muy clásico su Marcha Triunfal, o a Gustavo Adolfo Bécquer con la rima 11. Adopta el uso del dialecto dentro del costumbrismo regionalista para motivos dramáticos y de sentimiento nostálgico. Otras veces prefiere motivos orientales, de sultanes tristes en dorados palacios, entre huríes, música y perfumes enervantes, o solloza con guerreros vencidos según gustos románticos y modernistas. Sí. Veamos en los siguientes dos poemas cómo pasa de un léxico natural en que solo encontramos palabras de uso común en la primer poema a otro fluido por las letras modernistas. Parece que tuvo que haber leído Las Mil y Una Noche. Sí, también. Que es uno de los libros que ha alimentado a muchos poetas, entre ellos Raúl Gómez Jatín, que dice que lo leía debajo de la cama. Nosotros también teníamos en casa, sí, por el hermano mayor que había llevado uno de Las Mil y Una Noches, pero estaba empastado en verde y la letra era pequeña. Yo lo repasé en la clínica cuando estuve hospitalizado. Sí, y ahí se pueden las historias muy hermosas. Hermosas y también muy fuertes y tenaces. La creación de Miguel Hernández lo hace utilizando estas técnicas, como decíamos, de Gustavo Adolfo Bécquer y de Rubén Darío. Tenemos aquí la balada de la juventud, escrita por imitando a Rubén Darío. Sí, como imitando a Rubén Darío. En una partecita, ahora, cuando habla de la Divina Princesa, por ejemplo, eran lo que utilizaba Rubén Darío. Lo que hoy utilizan mucho como técnica para los talleres. Utilizan un poema y hacen variaciones sobre el poema. Sobre el poema. Y aquí este que nos tiene para este momento dice así: llegó a mí triunfante, la vi, y la sorpresa como un licor grato mi alma embargó. ¿Quién eres?, le dije. Divina princesa. Hermoso fantasma. Su boca de fresa se abrió dulcemente y así musitó. Creo que en uno de los de Rubén Darío habla de boca de fresa. Sí. De los escritos de él. Por eso se nota a leguas la influencia. Y aquí está el ejemplo de la rima 11 de Bécquer, que también le gustaba imitar haciendo otros versos similares. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin, yo de ternuras guardo un tesoro,
¿A mí me llamas? No, no, es a ti. Miguel Hernández se recrea en los estilos existentes y comienza su producción literaria empleando la versificación desde 4 sílabas hasta 18. ¿En qué poema nuestro querido Miguel Hernández se sale de esa rigidez, Carlos? Bueno, aquí ya en muchos, el poeta comienza a salirse de la rigidez poética, como lo hizo en su tiempo José Asunción Silva, que rompió con el metro, y muestra la importancia de narrar con dolor, con belleza y con estética una historia llena de palabras innovadoras, como en su segundo poema. De estos dos que vamos a leer. Vamos a leer. Este es como bucólico, pastoril. En cuclillas ordeño una cabrita y un sueño. Glu, glu, glu. Hace la leche al caer en el cubo. En el tisú celeste va a amanecer. Glu, glu, glu. Se filtra la espuma que exhala una finísima bruma. Me lame otra cabra y bala. En cuclillas ordeño una cabrita y un sueño. Lagarto, mosca, grillo, reptil, sapo, asquerosos seres para mi alma, sois hermosos, porque Iris señala con su regio pincel vuestra sonora ala y vuestra agreste piel, porque por vuestra boca venenosa y satánica fluyen notas ávidas en la siringa pánica, y porque todo es armonía y belleza en la naturaleza. En el segundo poema ya vemos unas metáforas muy interesantes en él. Es un poema por ejemplo, sencillo, aquí, simple, pero... Por ejemplo, dice vuestra boca venenosa y satánica. Sí, un lenguaje propio. Buscando ya su propio camino, no imitando, sino buscando su propia identidad poética. Por lo regular uno arranca así. Yo arranqué con Neruda y me decían, muy bien, Carlos Neruda. Sí, o a veces Carlos Pombo Rejano. Sí, no puede uno esconder su influencia, pero luego se va soltando en el estilo y adquiere ya como Ricardo y como Carlos Camilo su propio camino. Hablemos entonces del primer viaje a Madrid y de su primer libro, Perito en Lunas. Poseído por una fiebre de fama, en diciembre de 1931 se lanza a la conquista de Madrid, con un puñado de poemas y unas recomendaciones que al fin y al cabo, como toda recomendación, poco sirve. O muy poco, pero fíjese, Carlos, que cuando él ya llega a la capital, ya 2 revistas, la Gaceta Literaria y La Estampa, hacen saber que está Miguel Hernández y ya los amigos empiezan a buscarle ayudas y lo bautizan como el Cabrero Poeta. Se vuelve fracasado a Orihuela, pero tiene un aprendizaje. Ha podido tomarle el pulso a los gustos literarios de la capital que le inspiraron su libro neogongorino Perito en Lunas. Y además también se dio cuenta que habían círculos cerrados y entrar era difícil. Y cuéntenos qué es perito. Perito, pues hermano, un perito es aquella persona, hablándolo desde la abogacía y el derecho, que tiene un conocimiento sobre temas de avalúos catastrales y ese tipo de cosas. Como un experto. Un experto. Un experto en lunas, sería Sí. más bien... Entonces, o sea que él fue primero que los gringos que llegaron a la luna en 1969, 20 de julio, ¿no? Era un perito ya en lunas. Voy a leer este poema que refleja mucho lo que era Miguel Hernández, y dice así: me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame, a los pies que idolatro desplegada, como un nocturno buey de agua y barbecho, que quiere ser criatura idolatrada, envisto a tus zapatos y a sus alrededores, y hecho de alfombras y de besos hecho, tu talón que me injuria, beso y siembro de flores. No se aparta de la naturaleza, no se aparta de su profesión de cabrero, siempre está inspirado en estos temas campesinos, ¿no? Bucólicos, como diría usted.
Extraordinario ejercicio y lucha tenaz con la palabra y la sintaxis muestra una invencible voluntad de estilo. Tras este esfuerzo, el poeta ya está forjado y ha logrado hacer de su lengua un instrumento maleable. En Orihuela continúa sus intensas lecturas y escribiendo mucha poesía. Bueno, entonces vamos a mirar aquí de este Perito en Lunas. Sí, Horno y Luna de Miguel Hernández, ¿no? Este está corto y es la octava 35. Hay un constante estío de ceniza para curtir la luna de la era, más que aquella caliente, que aquel isa, y más y menos oro duradera, una imposible y otra alcanzadiza, hacia cuál de las dos haré carrera. Oh tú, perito en lunas, que yo sepa que luna es de mejor sabor y sepa. Ya coge ritmo y fuerza. También sus amigos le preparan alguna actuación en público. En el casino de Orihuela recita y explica su elegía media del Toro. Otra vez en abril de 1933 es en Alicante donde interpreta la misma elegía después de una docta charla de su amigo Ramón Sige sobre Perito en Lunas. La prensa local se hace eco del acontecimiento literario, alimentando en el joven poeta el ansia y sed de celebridad. Y ya vemos que es de antaño ese estilo de presentarse a un poeta. Hacer una... Y llevar a alguien que lo presente previamente. Lo comente como un gran escritor y con un público leer en alta voz sus poemas. No es declamación, sino lectura en alta voz de sus poemas. Eso es antiguo. Iba a hacerle un comentario aquí, Carlos, acerca de la elegía media del Toro, porque ya habíamos hablado de Lorca, que había utilizado lo mítico metafórico en su obra teatral. Hernández también se mete por el camino de lo mítico metafórico. Sí, y toman también la fiesta brava, ¿no? La fiesta brava, la simbología. La simbología de la fiesta brava. Lo vamos a mirar un poco más adelante. En esta etapa también figura un gran poema llamado Elegía Media del Toro, de la que estábamos diciendo, que emplea una figura literaria fundamental, el apóstrofe. El apóstrofe es una figura literaria retórica que consiste en invocar con vehemencia palabras y siempre en segunda persona tanto a seres animados como inanimados. Es muy usado en poesía y también en la mística y en lo religioso. Por tanto, se le incluye en el grupo de las figuras literarias patéticas. Algunos ejemplos: ven, noche gentil, noche tierna y sombría, dame a mí, Romeo. Dándole un sentido vivo a la noche. Y reiterativo, como sucede en los salmos, en la figura de reiteración. Si dejas San Pedro que abra las puertas del cielo para calmar mis tristezas, mi soledad, mis penas y entrar al reino de los cielos. El poema cuyo comentario abordamos aquí consta de 15 estrofas, compuestas por otros tantos tercetos encadenados, más un verso adicional que convierte a la última estrofa en un serventecio, o lo que es igual a 14 tercetos más un serventecio. Iba a hablar un poquito acerca del serventecio, ¿no? Es una estrofa castellana de 4 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, de rima constante y cruzadas A, B, o sea, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. De ahí vienen los más o menos la estructura de los sonetos. Sí, hay una variante del serventecio que combina los versos en decasílabos con hectasílabos. Por otro lado, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, y parece ser que esta es la guía que sigue Miguel Hernández, utilizó los serventecios con rima sonante en lugar de consonante. De consonante, y no se hace tan cansón el verso. Entonces, seguimos acá con el poema. Todo el poema consiste en un monólogo, en el que el poeta se dirige al toro mediante la figura literaria que se llama apóstrofe, que ya había comentado aquí Carlos. En la primera estrofa dice:
Aunque no amor ni ciego, Dios arquero, te disparas de ti si comunista, vas al partido rojo del torero. Comienza el poeta hablando del toro para compararlo con Cupido, Dios arquero, el Dios del amor, restando lo que no tiene de común con él, que no es amor ni es ciego, pero sí es como Cupido un Dios arquero, porque el toro va siempre armado con el arco de su cornamenta. La flecha que se dispara por ese arco es el propio toro, de acuerdo con este estereotipo que nos da a conocer el poeta. Así en el poema, en la plaza disparándose siempre por el arco del cuerno, o sea, viene siendo como una flecha el toro. Sí, aquí en la siguiente parte se da la explicación. Por el arco contra los picadores, del cuerno flecha a disparar me parto. Un estudioso, autorizado y estudioso, Guillermo Carnero, ha señalado la impropiedad de esta metáfora, ya que, según explica, estando los extremos de ese arco, que es nada más y nada menos que la cornamenta, orientados normalmente hacia adelante, sería el derecho, el toro debería salir disparado en dirección contraria y embestir con los cuartos traseros, salvo que se tratase de un toro peinado hacia atrás. O sea, que la cornamenta fuera hacia adentro. Hacia adentro, sí. Y con la raya al medio. Más apropiado hubiera sido, en opinión de este connotado crítico, don Guillermo Carnero, la imagen de las tiranchinas, en el que los cuernos serían la horquilla, pero para explicar y darle racionalidad a la metáfora, tan inviable es la imagen del tirachinas como la del arco, puesto que en ambos casos el proyectil es el toro mismo. Se trata en el fin de cuentas de una metáfora que no se puede analizar literalmente. Y es muy complicado entenderlo. Se parece mucho a los versos de Góngora, como esos que me colocaron y el proyector venga a hacer el arco. Habrían de separarse tras el disparo, los dos, cosa que no ocurre. Entonces se trata de una metáfora y por tanto de algo irreal de por sí. Y la imagen del arco resulta más épica y más heroica que la del tirachinas. Y en cuanto a lo que el poeta llama el partido rojo del torero, pues se trata del capote. Claro que también podría aplicarse a los comunistas, ¿cierto? En ese caso, porque hablamos del partido rojo, cuando los fascistas embestían a los comunistas, en este caso representados por el capote rojo. Muy político también. Sí, muy político. Si vamos a la segunda estrofa, dice: heraldos anunciaron tu prevista presencia, como anuncian a la aurora en cuanto la perdieron a la vista. Ante los gritos impacientes del público pidiendo que salga el toro, los clarineros hacen sonar sus clarines anunciando la salida del astado, lo mismo que los gallos anuncian la salida del sol. Ya las estrofas tercera y cuarta dice: tu presteza de Júpiter raptora, Europas cabalgadas acomete, y a pesar de la que alzan picadora, oposición de bríos y bonete, tu inquiridor de sangre, hueso y remo, dolorosas las hace de Albacete. Entramos entonces a lo que sería la suerte de varas en el toro. El toro nos recuerda el mito de Júpiter y Europa, la doncella raptada por él. Si el toro es Júpiter, la doncella aquí es la jaca del picador, cuando van a picar al toro. En vez de cabalgar, en este caso es cabalgada por el picador. En el poema El toro ya citado, que se evoca también el mito de Júpiter y de Europa, solo que en esta ocasión Europa es el torero y Júpiter vendría a ser el toro, elevando toreros a la gloria, realizando con ellos el mito de Júpiter y Europa. Digamos de pasada que Miguel Hernández, Europa es un símbolo polisémico que también podría representar a la taza del inodoro, o sea, no necesariamente tiene que entenderse como el mito de Júpiter y Europa. Bueno, Camilo, es el momento de agradecer a todas estas personas que también han investigado, que nos han precedido y tienen
informaciones en las cuales nosotros nos alimentamos, Carlos. Como en este caso Sí. es un libro de Juan García Gutiérrez que hace un trabajo sobre elegía del toro medio que fue realizado por él, aunque se dice que Miguel Hernández él mismo lo explicó alguna vez. Claro, y como investigadores estamos en la obligación de darle el crédito a todas estas personas que han investigado primero que nosotros, ¿no? Claro, Que nos claro. tienen No, ahí esto es un una análisis, fuente. esto es un análisis ya muy complejo sobre el toro y la corrida de toros desde un punto de vista mítico, metafórico, como ya habíamos hablado alguna vez de Lorca. Sí, y hablando de toros, y la segunda herida, ¿cómo va, Carlitos? La del amor. ¿Ah? ¿Cómo va esa Y herida? esa segunda herida va muy enlazada al segundo viaje de Miguel Hernández a Madrid. A la capital. En esa fecha jubilar quiero hablar de los amores de la vida amorosa de Miguel, sin olvidarnos primero de que hubo una mujer muy importante, la más importante de su vida, la que le apoyó siempre y por quien tenía verdadera devoción. Se trata de su madre, conocida como la Concheta, a la que llamaban gitana oscura y perdida, Concepción Guilabert Guiner, de la que poco o casi nada se sabe. Sería muy interesante conocer acerca de la vida de ella, ya que el padre sí era lo contrario de la mamá, no le gustaba que No le leyera gustaba para nada. Él quería que siguiera en lo pastoril ahí. en su trabajo, en su porque trabajo. como era muy dedicado a su trabajo, entonces dijo Al aquí, papá le iba bien. le Aquí iba bien. tengo el que me va a sostener todo el tiempo. Pero se le salió del control y de las manos gracias a la poesía. Miguel se relacionaba muy bien con el sexo femenino, tenía a su favor el don de la palabra, quizás el arma más poderosa y seductora que tiene a su alcance un Don Juan o un Casanova hoy en día. La primera chica de adolescencia con la que intentó noviar fue Carmen la Calabacica, que no quiere al joven Miguel, tal vez porque no era un hombre muy agraciado físicamente, no era ni muy alto, era también un poco moreno, No era ningún símbolo y de- sexual. y de hecho en la cara tenía algunas marcas debido a que cuando niño se le había estallado un carburo, y el carburo quema mucho. Tenía unas marcas. Por el contrario, tenía un gran poder de seducción cuando se le trataba personalmente. A Carmen parece ser que le dedicó unos sonetos en los años 1930 en los que va pasando de un lenguaje platónico y mitológico religioso al amargo del desencuentro. Claro, ahí ya empieza el dolor, ¿no? Pero es que el amor viene como hermanado con el dolor. Uno mirando acá, Carlos, ellos no escribían por escribir, hacían unas investigaciones previas Al tema. sobre el tema y escribían basados en esas investigaciones. Sí, pues Edgar Allan Poe investigaba, antes él era cuentista, investigaba y hacía una estructura y se sometía a esa estructura hasta el final. O sea que el buen poeta tiene que investigar. Y vamos a mirar un soneto. Seronda, oficio, niña desde tu pelo, nacida ya para el marero oficio, ser graciosa y morena tu ejercicio, y tu virtud más ejemplar, ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca, anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte alrededor girando de tu esfera. Satélite de ti no hago otra cosa, sino es una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera. Bello, bello soneto, como dirían los que saben, bello 14 por 11, es decir, 14 versos en decasílabos. Y se tenía que poner a contar las sílabas, no podía ir una que no fuera en decasílabo. Y si no, tocaba buscar otra palabra que se acomodara. Se acomodara Hoy a la métrica. el verso libre tiene esa facilidad que permite al poeta desarrollar más la cuestión mental que ceñido a unas reglas exactas. Mientras uno se pone a contar
y a estar pendiente de eso se pierde de unas cuantas metáforas, de unas figuras literarias y el disfrute de escribir, ¿no? Un día, esto es una anécdota, al salir de su trabajo en una notaría de Orihuela, conoce a Josefina Manresa y se enamora de ella. Sus vivencias van hallando formulación lírica en una serie de sonetos que desembocarán en El rayo que no cesa. Desafortunadamente hoy Raúl Barreto no nos pudo acompañar para que nos interpretara esas fabulosas canciones de Joan Manuel Serrat. A propósito, saludos a Raúl Barreto, que le vaya muy bien en su viaje al Rosal, en donde es invitado principal a hacer una presentación. Guitarrista maravilloso, cabecera aquí a veces del programa, ¿no? Sí. De esa misma época, las lecturas de Calderón le inspiran su auto sacramental ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y Sombra de lo que eras, una obra de teatro, su primera obra. Se trata de su primera obra y fue escrita aún en su lugar de origen, Orihuela, aunque revisada y finalizada ya de pleno traslado a Madrid. Miguel Hernández recrea con mayor extensión en un auto sacramental calderoniano en 3 actos titulado Estado de las Inocencias, Estado de las Malas Pasiones y Estado del Arrepentimiento, el Génesis, la caída en el pecado original y la redención del hombre, que representa la figura alegórica de toda la humanidad. Estaba la poesía y la dramaturgia impregnada del rito católico. Por eso se llamaban autos sacramentales, que eran pasajes tomados de la Biblia y representados en un escenario. Y eso se debe mucho a su amigo Ramón Sige, porque la influencia de Ramón Sige, y la pelea finalmente, Carlitos, es por esa misma cosa, porque hay una influencia comunista de parte de Pablo Neruda y Vicente Alexandre que lo alejan un tanto de su amigo Ramón Sige, la parte católica, la parte sacramental. Él se enriqueció desde ambos puntos de vista. En el primer acto, o Estado de las Inocencias, ese es el primer acto. El hombre niño pierde la inocencia debido a la tentación de la carne, lo que le obliga a ganarse, como los trabajadores campesinos, el pan con su sudor, que es lo que viene desde el Edén, ¿no? Esto del Edén, pues es un castigo, ¿no? Porque inicialmente no había que trabajar, estaban los frutos. Y ya en el segundo estado de las malas pasiones del hombre, entonces conoce la fatiga y la discordia que lleva al hombre a asesinar al pastor, en alusión a la historia de Caín y de Abel. Ya, es decir, parece que la mujer fue la que le puso el tropezón al hombre. De ahí también viene la imagen de que la mujer es la que nos pone en tentación y que caemos por ella. Entonces así, eso es imaginario. Y también hay un Caín y hay un Abel. Una persona que está mejor que la otra. El bueno. Y la otra siente envidia con respecto a la otra persona. El bueno y el malo. Y en el último acto, el estado de arrepentimiento. El hombre acaba redimido con un final, en una apoteosis de ascensión de su alma al paraíso. O sea que uno puede, en este caso, mirándolo desde ese punto de vista, cometer barbaridades y luego con un arrepentimiento se va para el paraíso. 5 minutos. ¿Y el resto gozar? Sí, y entonces el resto. O como ocurre con el samsara de los hindúes, que dicen que uno tiene 103 venidas aquí al mundo. Su espíritu se puede reencarnar 103 veces, por eso le dan 103 veces la vuelta a la vaca. Y uno puede decir, tengo 103 vidas, pues esta la despilfarro, me quedan 102. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? En esta obra publicada por Cruz y Raya le abrirá las puertas de Madrid a su segunda llegada en la primavera de 1934. Allí se mantiene con un empleo que le ofrece José María de Cosio, que fue una de las personas que más le ayudó durante su vida, para recoger datos y redactar historias de toreros. En Madrid su correspondencia amorosa no se interrumpe y la frecuente soledad inevitable en la gran ciudad le hace sentir nostalgia por la paz
por la intimidad de su Orihuela original. Las cartas abundan en quejas sobre la pensión, rencillas de escritores, intrigas, el ruido, el tráfico, como en cualquier ciudad. Así es que en cuanto le es posible vuelve a su pueblo para charlar con sus amigos, comer fruta, satisfacción y bañarse en el río que le gustaba mucho. Aunque lentamente va creándose en Madrid su círculo de amigos, Miguel Hernández, y estos amigos son Altola Aguirre, Alberti, Cernuda, Delia del Carril, María Zambrano, Vicente Alexandre y Pablo Neruda, que es con el que ya empieza a cambiarle la mentalidad. Entre ellos trata de vender algunos números de la revista El Gallo Crisis. Ahí empieza su problema. Es una revista recién fundada por Ramón Sige, pero tienen que constatar que esta no gusta a muchos de sus nuevos amigos. Neruda se lo confiesa abiertamente, comillas: querido Miguel, siento decirte que no me gusta El Gallo Crisis. Le hallo demasiado olor a iglesia, a sotana, ¿no? Y ahogado en incienso. Ramón Sige teme perder a su gran amigo para sus ideales neocatólicos, pero pronto tienen que constatar que el ambiente de Madrid puede ser más que los ecos de la lejana Orihuela. En esos momentos Ramón Sige y los amigos de Orihuela le llevaron a una orientación clásica de la poesía religiosa y del teatro sacro. Neruda y Alexandre, como habíamos dicho, lo iniciaron en el surrealismo poético y le sugirieron de palabra o con el ejemplo las nuevas formas poéticas revolucionarias y la poesía comprometida, influyendo sobre todo Neruda y Alberti en la ideología social y política del joven poeta provinciano. Superada esta crisis, Miguel Hernández es ya todo un poeta hecho y comienza a crear lo más logrado y genial de su obra. Bien, y en Madrid conoce a la artista plástica Maruja Mayo. ¿Qué tal, Carlos, si hacemos una pausa y dejamos pendiente lo de Maruja? La figura de Maruja Mayo, que es muy importante. Y hacemos una breve pausa en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.